el superior en situación de retiro de la Policía Nacional, Fernando Pinto Bermúdez, quien es subgerente de transportes de la Municipalidad Provincial de Magneto. Señor Pinto, buenas noches, bienvenido una vez más a Agenda Regional. Bueno, de todo un saludo a esta prestigiosa casa televisora y bueno, estoy también a disposición de cualquier interrogante que se pueda dar con el tema de lo que es transporte y seguridad vial. Señor Pinto, bueno, usted ha venido bien al mostacho el día de hoy. Nos recuerda a Bienvenido Granda. Sí. Bueno, el bigote que canta le decía, ¿no? Entonces, mire, vamos a tomar las cosas pendientes. Usted vino la semana que pasó, ¿no? Nos quedó el tiempo corto porque teníamos también otros entrevistados y por supuesto hoy queremos retomar el tema porque hay muchas cosas que hablar sobre el transporte público. Una cosa que me quedó pendiente y luego seguro iremos hablando sobre lo que se ha venido desarrollando en estas últimas horas. Primeramente, usted me habló, por ejemplo, de una reforma del transporte público en nuestra localidad. Dígame algunas pautas, por ejemplo, los puntos más principales de esta reforma que usted pretende aplicar en Moquegua. Bueno, sí, la reforma del transporte significa primero la formalización de las empresas tanto de taxis como de transporte urbano. En ese sentido, las empresas, muchas de ellas, o prácticamente casi la mayoría, dentro de esta formalidad solamente tienen la razón social. Es decir, el gerente inscribe ante registros públicos solamente la razón social, pero el modus operandi para esta actividad es contar con unidades de transporte, no con unidades que de alguna forma justifique la razón social de empresa de transporte, valga la redundancia. Esto no se está dando actualmente, ¿no? Las empresas o la razón social no es propietaria de las unidades de transporte público, tanto en la modalidad de taxi como en la modalidad de las combis que se están realizando esta actividad. ¿Por qué es importante el tema de la formalidad? ¿No? Primeramente, como vemos en las pantallas, es un conductor que es improvisado, ¿no? Es un conductor que no tiene ni un vínculo laboral, es un conductor que no tiene la acreditación como tal, es un conductor que ha sido tomado tal vez de las esquinas, ¿no? Y lógicamente su reacción es esa, ¿no? Porque ignora lo que significa el conducir un vehículo de transporte público que conlleva a que los conductores tengan una acreditación y lógicamente esa es la reacción abrupta de ese conductor, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que velar por la seguridad. Lamentablemente esto no se da porque no existe este vínculo laboral con el conductor y menos con el cobrador, ¿no? Esas son las desventajas, podríamos decirlo así, de la informalidad. La formalidad hace de que también estos señores tengan un vínculo laboral que significa darle capacitación, significa que la empresa también sea solidaria en caso de un accidente de tránsito. En caso de un accidente de tránsito, la señor empresa... Pinto, supongo que dentro de las personas intervenidas, más de uno dirá, señor, yo tengo derecho al trabajo. Totalmente cierto, yo y todas las autoridades van a respetar el derecho al trabajo. Tenemos que respetar el derecho al trabajo, pero ese trabajo tiene que desarrollarse dentro del marco de la legalidad y las normas vigentes. ¿No es así, señor Pinto? Así es. La actividad de transporte es muy delicado porque llevan personas. Y eso es muy importante. Son vidas humanas que van a bordo. Vidas humanas. Entonces, ¿cómo podemos tener a un conductor que puede tener su licencia de conducir, pero no tiene la experiencia del transporte público, ¿no? Y eso está justamente dándose actualmente por la informalidad, porque el gerente que ha inscrito como razón social a la empresa ignora, se desvincula de lo que está sucediendo con esa combi, porque ese conductor es improvisado, porque ese conductor lo han recogido de una avenida, de una calle que solamente tiene su licencia, y el cobrador peor. Entonces, ¿qué hacen? Que los dueños de los combis solamente están afiliados, entonces se desvinculan totalmente de la responsabilidad que pudiera darse con la empresa. Entonces, en ese sentido queremos formalizar para que exista una responsabilidad solidaria de la empresa, la cual hasta el momento no se da por esta informalidad, ¿no? Y esto hace justamente de que no existe esta capacitación, porque ¿cómo podemos dar capacitación a un conductor, a un cobrador que mañana, el día siguiente ya no va a estar?
que es improvisado, ¿no? Entonces todo eso trae la formalidad, y en eso primero apuntamos en esta reforma del transporte, tanto al servicio de taxi como también al servicio de transporte urbano, ¿no? Y justamente estas reacciones negativas, abruptas, se dan por la ignorancia, el desconocimiento de lo que es esta actividad del transporte urbano. Otro punto que ha hecho de que usted aplique, digamos, esta reforma del transporte, otro punto neurálgico podemos decir. Bueno, el otro punto neurálgico en lo que es la reforma del transporte es el tema del incumplimiento del horario. ¿Por qué se da este incumplimiento del horario? Y justamente esto es un dolor de cabeza también para la actual gestión de la Subgerencia de Transporte, y estamos buscando mecanismos, ¿no? ¿Qué sucede? El conductor, ¿no?, muchas veces, que es recogido de la vía pública, ¿no?, improvisado, está trabajando desde las 6 de la mañana y no puede llegar más de las 8 de la noche, porque físicamente ya no puede producir más ese conductor. Un conductor explotado, un conductor que no tiene seguro, un conductor que no tiene los conocimientos que se le tengan, que tiene que dar el gerente de la empresa, porque el gerente de la empresa también tiene que capacitar a sus choferes. Pero como son improvisados los choferes, son conductores que se recogen de la noche a la mañana, lógicamente que ese conductor explotado llega hasta las 8 de la noche, máximo hasta las 8, porque su cuerpo no le da más. Claro. Y se retira y abandona la ruta. Mire, en este sentido, yo quiero tomar el ejemplo de lo que dice Sutran, que obliga, por ejemplo, a los vehículos de transporte interprovincial tener 2 o 3 pilotos más adicionales, con la finalidad de que se le permite solamente conducir, si no me equivoco, pues no más de 3 horas, ¿no?, en ruta larga. Suponemos que, mire, si usted señala que un conductor contratado de combi ingresa a trabajar a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, estamos hablando de 12 horas continuas. Y si hablamos de 7, 8 de la noche, que usualmente aparecen las combis y hace hora ya desaparecen, ¿no?, estamos hablando de 14 horas promedio diario. O sea, aquí se da la típica, ¿no?, como se dice, lo que existía hace mucho tiempo, la explotación del hombre por el hombre. Claro, son 14 horas promedio, señor, sentado frente al volante. Obviamente que eso puede tener problemas más adelante, de repente por eso suelen darse los accidentes, porque una persona obviamente físicamente no da más, el cuerpo no da más. Eso es humano, es comprensible. Entonces ahí también creo que se tiene que, de alguna forma, los señores amigos de las empresas, yo no sé, tendrán que tener por lo menos mínimamente 2 turnos, con la finalidad de que ustedes mismos se eviten problemas de accidentes, puedan resguardar sus unidades que les han costado a ustedes mismos su esfuerzo, sacrificio, y también eviten, por ejemplo, hacer daños a las personas o que personas fallezcan en algún accidente. ¿No le parece, señor Pinto? Así es, y justamente esta explotación que se está dando de los conductores por parte de algunas empresas de transporte, sinceramente es preocupante, ¿no? Es por ello que ellos abandonan a las 8 de la noche la combi, y a partir de las 8:30 quien conduce muchas veces es el propietario, pero no para continuar la ruta, sino para volverse informal y convertirse en pirata para las rutas que a esa hora hay más demanda, ¿no? Entonces hacemos de que el formal, entre comillas, a partir de las 8 de la noche se convierte en informal, saca su casquete, que es identificatorio de la ruta, y se convierte en informal. O sea, a partir de las 9 de la noche, señor Pinto, tenemos una mezcolanza de vehículos combi que le han quitado, como dice, su letrerito, ¿no? Y es una mezcolanza, ya no respeta la ruta, ya no, porque también la autorización creo que es solamente hasta las 9 de la noche. ¿O no? 9:30. 9:30. O sea, 9:30 recién deben de retirarse los vehículos de servicio público. Pero esto no ocurre. 8 de la noche desaparecen, 9 de la noche vuelven a aparecer, ¿no? Pero ya, como dicen, confundidos, entremezclados y refundidos, como podríamos decir. Así es, y lógicamente que al abandonar estas rutas hace pues que exista este desconcierto por parte de los usuarios. Entonces, ¿qué significa la formalidad? Que el Ministerio de Trabajo también ingrese ahí, ingrese a supervisar, porque esos señores no deben de trabajar más de
10 horas con 1 hora de refrigerio, ¿no? Tiene que haber 2 turnos y lógicamente que esto no se da, pues, ¿no? Y por eso abandonan la ruta. Es decir, esta problemática no es de una sola empresa, sino es a nivel de las 33 rutas. Imagínense, podríamos nosotros solucionar el problema de una empresa o de una ruta, pero es en términos genéricos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Formalizarlos, para que también el Ministerio de Trabajo tenga injerencia, Indecopi tenga injerencia, pero lamentablemente cuando nosotros queremos realizar esta reforma, recibimos estas denuncias. Quien habla ha sido denunciado ante el Ministerio Público por esta reforma del transporte. Entonces, nosotros vamos a seguir, no nos van a frenar esta denuncia, porque primero es la seguridad de la ciudadanía, el usuario del servicio, y también estamos protegiendo a ese conductor, un conductor explotado, un cobrador explotado. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a seguir en esta reforma del transporte que signifique primero la formalidad. Ahora, ¿qué vamos a hacer para poder nosotros cubrir este vacío que se da a partir de las 8 de la noche o 8:30 y que los formales, entre comillas, se convierten en piratas porque ya el conductor abandonó por un desgaste físico y quien conduce es el propietario a partir de las 8:30 y cobra un sol, ¿no? Y se va al mejor lugar, donde hay mayor demanda, ¿no? Dejando abandonado. Señor Pinto, permítame hacerle una pregunta que seguramente es de interés de todos los usuarios del transporte público. Dígame, ¿qué pasaría? Espero que esto no pase, obviamente. ¿Qué pasaría si que una de estas combis que hacen ruta, digamos, a San Antonio, Samegua o Chenchen, tuviera un percance, un accidente y fallecen varias personas, quedan heridas varias personas? Estamos hablando de algo utópico, por supuesto. ¿Qué pasaría? ¿Le cubre el SOAT? El SOAT le va a cubrir, digamos, para un tema de un accidente, pero no una cobertura total. Ahí donde sí, ahí si es que sería una empresa formal, la empresa solidariamente tendría que asumir los gastos de reparaciones, indemnizaciones. Pero señor Pinto, estamos hablando ya de un horario que ya se ha vencido. Usted ha dicho que solamente tienen autorización hasta las 9:30 de la noche, pero el accidente ocurre a las 10:45. Ah, bueno, a las 10:45. Lógicamente que las unidades de transporte urbano están hasta las 21 horas, ¿no? Claro. Hasta las 21:30, cosa que no se da después de las 21:30, es 20 horas, no sería una realidad objetiva, ¿no? Pero sí sería realidad objetiva aquellas empresas que van a ingresar a en todo caso ya están fuera de la modalidad de autorización, digamos, oficial, que es hasta las 9:30. Así es, ellos deberían trabajar hasta las 21:30, pero la realidad es hasta las 8 de la noche. En ese sentido, nosotros lo que queremos es invitar a empresas que puedan cubrir el turno nocturno a partir de las 20 horas o 20:30, ¿no? ¿Se puede dar ruta libre? ¿Hay ruta libre? No, vamos a hacer rutas integradoras, tanto para San Antonio, Samegua, Los Ángeles, Chenchen. Y en ese sentido vamos ya a invitar a empresas que puedan darle este servicio nocturno, porque es la única forma. Señor Pinto, yo entiendo de que el hecho de que Moquegua sea una ciudad capital y que obviamente hay normas de tránsito, hay que hacer el trabajo formal del servicio público, es hasta las 20 horas o 8 de la noche, se extienden hasta las 9:30 y a partir de las 9 de la noche por lo menos ya hay prácticamente una especie de ruta libre. Pero como usted dice, se va a facilitar la oportunidad de hacer ruta libre, pero por lo menos la autoridad debe conocer qué tipo de vehículos están haciendo ese servicio, o sea, no se le va a restringir ni prohibir. ¿Eso me quiere decir? Así es, nosotros no vamos a dar ruta libre en ese sentido, porque si no ocasionaríamos un caos en el transporte. Lo que sí vamos a autorizar a empresas para que realicen el servicio nocturno con una identificación especial que se les va a dar a conocer oportunamente a la población, para que tomen unidades que den la garantía del caso. Claro, tiene que tener las condiciones de seguridad, SOAT al día, conductores autorizados, vehículos en buen estado, ¿no? Así es, y van a trabajar hasta altas horas de la madrugada, es decir, van a trabajar hasta las 6 de la mañana. En ese sentido, nosotros vamos a invitar a empresas para que hagan este servicio nocturno. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay una falta de sinceramiento por parte de algunos transportistas, porque nosotros nos hemos reunido con ellos y hemos querido que nos hagan su sinceramiento. ¿Qué significa? ¿Hasta qué hora pueden llegar?
Muchos de ellos, la mayoría, indica hasta las 8:30, porque su chofer, por las razones que le he comentado, no da más, ¿no? Hasta las 8:30. Pero otros se encaprichan, ¿no? Y quieren, por su pretexto de que no ingresen rutas nocturnas, indican hasta las 21:30 y etcétera, ¿no? Algo que entorpece, algo que no está en la realidad. Aquí la realidad es que las empresas no llegan hasta las 20:30 por el tema del conductor, ¿no? Porque no les es conveniente a las empresas contratar otro conductor a partir de las 6 de la tarde o 4 de la tarde, ¿no? Por un tema, según ellos, presupuestal. Bueno, entonces que se sinceren, pues, ¿no? Si se sinceran ellos hasta las 8:30, nosotros vamos a invitar empresas para que realicen esta labor nocturna, lo cual no deberíamos hacerlo, pero es un factor que se da a nivel de todas las rutas y que lógicamente nos quedaríamos, si tendríamos que sancionar, nos quedaríamos sin empresas de transporte urbano, ¿no? En ese sentido, como es un factor de informalidad, porque si fueran formales, tendrían, como usted dice, señor periodista, dos conductores, tendrían 2 cobradores, tendrían la formalidad del caso, pero como son informales en el aspecto de empresarial, lógicamente que eso no se puede superar de la noche a la mañana, y la población no espera, ¿no? Entonces hay que darle a la población un servicio nocturno que de alguna forma pueda evitar que se llene, valga la redundancia, o sea tierra de nadies el transporte a partir de las 8 de la noche, y con eso nosotros sí vamos a realizar los operativos de erradicación de la informalidad, aquellos conductores o aquellas unidades que no están autorizadas a partir de las 8:30, y solamente aquellos que cumplen la función de este servicio nocturno, que lo vamos a fiscalizar en pro de del servicio y la calidad del servicio al usuario. ¿Cuántas rutas tenemos establecidas oficialmente en lo que es servicio de combis en Moquegua? Aproximadamente son 30 a 28 rutas, ¿no? En el tema ya... Entiendo que hay rutas abandonadas. Así es, hay como 4 rutas abandonadas, ¿no? Y lo que nosotros estamos tratando de hacer en esta reforma del transporte, en primera instancia, lo que acabo de comentar, la formalidad. Segundo, la fusión de rutas integradoras. Queremos integrar las rutas solamente a 5 rutas largas, ¿no? Rutas integradoras y rutas que van de alguna forma a evitar de que el ciudadano de Moquegua tenga que pagar dos pasajes, ¿no? Porque muchas veces de San Antonio llegan solamente hasta la Plaza de Armas. Entonces queremos estas rutas integradoras para que también el ciudadano pueda, pues, ahorrar un pasaje. Sobre el tema, señor Pinto, mire, yo he tenido algunas quejas, yo diría, de algunos estudiantes del Instituto Superior Tecnológico José Carlos Marindia, que se encuentran en el distrito de Samegua, y muchos de ellos viven en el centro poblado San Antonio, y me dicen que tienen que pagar 2 pasajes para llegar y en la misma unidad móvil. ¿Qué es cierto ahí? Bueno, ¿qué es lo que sucede, no? Muchas veces ellos realizan su paradero final, y el paradero que van a iniciar nuevamente ya lo toman como una nueva ruta, ¿no? Y lógicamente que eso trae este tipo de situaciones que se están dando. Nosotros, con estas rutas integradoras, vamos a evitar eso, vamos a darle al universitario el lugar que se merece. ¿Por qué? Porque las unidades que tenemos no son masivas, es decir, son unidades especiales de transporte rápido, que todos los pasajeros tienen que estar sentados, no pueden estar parados, porque no tienen un pasadizo, un salón de pasamanos que puedan estar las personas paradas, es exponerlos. Las unidades de transporte masivo son las M3 o los microbuses, al cual nosotros apuntamos después de la fusión de las rutas. Entonces, en ellas, lógicamente que los universitarios, los escolares van a tener, ya no van a ser de alguna forma discriminados, porque muchas veces no son recogidos, o muchas veces no respetan el medio pasaje, porque el universitario, bueno, lógicamente tiene que ocupar un asiento, y muchas veces les hacen pagar más del 50% del pasaje. Entonces, en ese sentido, nosotros apuntamos a las unidades de microbuses, y no es posible que algunos malos transportistas, por el hecho que el cercado de Moquegua tenga calles angostas, lo generalicen a todo Moquegua,
y que indiquen de que los microbuses no son funcionables en Moquegua, algo totalmente fuera de lo real. Tenemos que fusionar, ingresar las rutas, los microbuses, y en un concurso público, una licitación pública, donde van a ingresar empresas formales. Es por eso que nosotros estamos estamos tratando de formalizar a nuestros empresarios para que ellos también concursen en esta licitación que vamos a hacer, y que ellos, creo, pueden tener la opción por ya realizar una labor de transporte en la ciudad, ¿no? En ese sentido tenemos que apuntarnos, pero ya es tiempo de que Moquegua, como sea región, tenga transporte masivo, y que el transportista no condicione a la municipalidad sus caprichos. La municipalidad tiene el medio de atender a la población por medio del transporte, no el transporte utiliza la municipalidad para atender sus fines lucrativos o económicos. Se tiene que revertir eso. Muchas veces el transportista, cuando nosotros hacemos una ampliación, dan el grito al cielo. ¿Por qué? Porque por su ruta pasó esta ampliación y ellos son dueños, entre comillas, de esa ruta o esa calle, ¿no? Entonces hay una mala creencia de estos señores, que nosotros no podemos atender a la población si es que pasa por la calle donde ellos transitan, algo totalmente fuera de la realidad. La ruta está administrada por la municipalidad, y la municipalidad puede poner en una ruta 10 o 15 empresas con la misma dirección, con tal de atender a la población, ¿no? Ahora, dentro de lo que es la reforma del transporte público en nuestra localidad, también está comprendido el servicio de vehículos menores, en este caso los que hacen servicio de taxi, ¿verdad? Entonces, ahora, tenemos también una gran cantidad. ¿Cuántas empresas de transporte de taxi tenemos? Tenemos aproximadamente 28 empresas, entre comillas, de transporte. 28 empresas. Así es, y que apuntan a 1.300 unidades en total. 1.300 unidades. Así es. Vuelvo a repetir, aquí hay otra problemática también, ¿no? Y yo, sinceramente, aquí nosotros, y apuntamos, pues es una disposición del alcalde, el doctor Hugo Quispe, la formalidad. Porque si nosotros no formalizamos, también somos cómplices de la informalidad. Y en ese sentido también podemos ser acreedores a sanciones por parte de Indecopi, de la SUNAT, ¿no? Del Ministerio de la Producción, ¿no? Por ser aliados de la informalidad. Y la municipalidad ha sido muy generosa en estos 15 años con las empresas tanto de taxi como de transporte urbano, porque les dieron una autorización por 10 años, ¿no? Bajo una ordenanza totalmente naturalizada, ¿no? Sin que ellos sean formales, ¿no? Como tal, y se les han dado pues 10 años. Entonces la municipalidad ha sido muy generosa con los transportistas, pero los transportistas, en vez de formalizarse, han lucrado. Y yo le pongo un ejemplo. Por ejemplo, el transporte urbano, para un cupo, para ingresar como una unidad vehicular, cobran aproximadamente, según tengo entendido, más de $10.000. Imagínese usted, un cupo para ingresar al servicio de transporte urbano, una unidad, ¿no? Mira, entonces, es sinceramente preocupante esto, ¿no? Claro, yo quiero tocar otro tema. Las leyes o las normas que se dan, por ejemplo, existe una resolución, como dice, emitido por el gobierno local en su debida oportunidad, donde autoriza 10 años de autorización. Pero las leyes, las normas no pueden ser estáticas. Nosotros vivimos en un país, en un estado de derecho democrático, y por lo tanto las cosas tienen que ajustarse de acuerdo a la realidad y también los requerimientos y las necesidades. La municipalidad, si quisiera, tiene todo el derecho y la facultad de dejar sin efecto con otra resolución de carácter similar, porque la ley dice, no se puede derogar una ley si no sea mediante otra ley, y en este caso la municipalidad, reitero, si quisiera, lo haría. ¿No le parece? Porque tiene todas las facultades que la ley le confiere. Claro, se les ha creado un derecho, ¿no? Un derecho totalmente denaturalizado. Yo sinceramente sería la idea de que por medio de la Procuraduría se denuncie a estos malos funcionarios y a los regidores de las anteriores gestiones que aprobaron una ordenanza denaturalizada y le dieron al transportista informal prácticamente una autorización por 10 años, ¿no? O sea, en otras palabras, les han mentido, les han engañado, y quién sabe los han negociado, ¿no? Supuestamente parece que ha sido así, ¿no? Porque
si no son formales, máximo pues le damos una autorización provisional por 1 año, ¿no? Pero no por 10 años, les han creado un derecho. Y justamente quien habla por ejercer y dar a conocer que se va a revisar estos documentos, estas resoluciones, ya ha sido denunciado ante el Ministerio Público, ¿no? Por abuso de autoridad. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede pues con las... Yo confío mucho en el Poder Judicial y en ese sentido, como usted lo acaba de mencionar, es revisable, ¿no?, cuando se da una resolución desnaturalizada. Pero quiero terminar en el tema del servicio de taxi. ¿Qué pasa? Los gerentes de las empresas registran la razón social de la empresa, es decir, cualquier persona puede registrar una empresa de taxi. Yo puedo crear mi empresa. Usted también lo registra en la SUNAT como razón social, pero para la actividad económica, el transporte, la obligación de usted es que sus unidades estén a nombre de la empresa o un contrato de alquiler registrado por la SUNAT. ¿Para qué? Para que haya movimiento económico, para que la SUNAT también pueda supervisar el movimiento económico que hay, para que el Ministerio de Producción también esté interviniendo y fiscalizando, para que el Ministerio de Trabajo también haga lo propio. Pero ¿qué es lo que sucede? Estos señores registran la razón social y ¿cuál es el lucro? La afiliación, es decir, afilian nada más a los vehículos, ¿no? Y cobran 200 soles a 300 soles por la afiliación. Hay empresas de taxis, entre comillas, que tienen 200 unidades. Tome nota, 200 soles o 250 por 200 unidades es más de 30.000 soles anuales que reciben estos señores, entre comillas, gerentes de las empresas, ¿no? Porque están lucrando, hay un interés económico, ¿no? Porque los afilian. Supongo que para evitar eso, porque también estamos, digamos, en una economía de libre mercado, para poder hacer, digamos, algo competitivo, existe también la posibilidad del servicio de taxi independiente, ¿no? Así es. Y yo tengo conocimiento que el día de ayer el señor alcalde, seguramente su persona también, se reunieron con los transportistas del servicio de taxi independiente. Así es. Quiero, y esto aquí por disposición de nuestro señor alcalde, el doctor Hugo Quispe, invitar a aquellos taxistas que de alguna forma reciban algún tipo de maltrato, abuso por parte de algunos gerentes de las empresas. Las puertas están abiertas para que puedan acceder al taxi independiente o taxi natural, que en un principio era el taxi independiente natural. El tema de la empresa salió después por un tema de seguridad ciudadana, etcétera, ¿no? Pero se les invita a todos aquellos que quieran migrar al taxi independiente con solamente la declaración jurada que no adeudan a la empresa ni a la municipalidad, serán admitidos. ¿La ley lo permite, señor? Así es, porque nosotros nos regulamos también por la ley de procedimientos administrativos, y el declarar una declaración falsa, lógicamente se atiene a situaciones que están dentro del contexto civil. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a admitir a todos aquellos que procedan de alguna empresa y migren a taxi independiente con la sola presentación de una declaración jurada. ¿Qué es lo que sucede, señor periodista? En la última ordenanza de normas complementarias, para acceder al servicio de taxi independiente tienen que proceder de las empresas de taxis. Entonces, muchas veces se ha interpretado que las empresas de taxi tienen que dar una constancia de no adeudo, y eso ha hecho que se entrampe a que migre el taxista, y muchas veces los malos gerentes lo sustituyen, ¿no? Y lógicamente cuando van a ir ya a migrar a taxi independiente, ya no lo pueden hacer porque ya no proceden de la empresa, porque esta lo sustituyó, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estamos ya vializando ello con sola la declaración de no adeudar a la empresa ni a la municipalidad, y lo admitimos como taxi independiente. ¿Por qué? Porque cada empresa tiene, por ejemplo, 100 vehículos autorizados, ¿no? Como está prohibido los incrementos, cuando un taxi independiente migra, o cuando un taxista de la empresa migra a taxi independiente, de los 100 cupos que tenía la empresa, le restamos uno, ya no tiene 100, sino tiene 99. Entonces, ¿qué ha pasado? Como algunos taxistas o gerentes de las empresas no han querido perder su cupo, ¿qué hacían? Lo sustituían. Y cuando llegaba a la sugerencia ya estaba sustituido, ya no podía ya ingresar como taxi independiente. ¿Y cuánto cobran por sustitución? 300 soles. Entonces, ¿qué le dicen al conductor sustituido? Trabaje usted con su tarjeta de circulación que ha pagado hasta diciembre. Esa tarjeta de circulación, los gerentes de la empresa, cuando sustituyen, tienen que internarla. Pero no la internan, pues. ¿Y por qué no la internan?
porque no tienen autoridad, porque el gerente de la empresa, esa tarjeta no está a nombre pues de la empresa, está a nombre del conductor. O sea, de esa ubre siguen sacando leche. Así es, por todas partes. Por el casquete también le pagan un derecho. Por una actividad que no van los señores taxistas, les dan una penalidad. Los malos gerentes, estamos hablando. Entonces nosotros queremos formalizar, nosotros apuntamos al taxi natural, al taxi independiente. Invitamos a nuestros amigos taxistas que se acerquen a la sugerencia de transportes, aquellos que quieran migrar al servicio de taxi natural. Tenemos las puertas abiertas con sola la presentación de la declaración jurada. Se ha dado disposición a nuevo personal del área de taxi, hemos renovado el personal de taxis, dándole las indicaciones expresas a que se le dé la facilidad del caso para que aquellos taxistas que de alguna forma son siendo maltratados por algunas empresas abusivas, ¿no?, que los explotan prácticamente, migren al taxi independiente. ¿Qué sucede, por ejemplo? A la municipalidad, los taxistas pagan unos derechos anuales que no pasan de los 70 soles. ¿Cuánto pagan anualmente en una empresa? 250 soles. Imagínense ustedes, ¿no?, que una empresa, la mayoría de ellas, tienen 100 autos, 200 autos. Entonces, en todo caso, cerramos la municipalidad, señor, y empezamos a armar nuestra empresa. Es por eso que han pedido mi sustitución. Eso que han pedido mi sustitución. Señor Pinto, porque estamos yendo con unos intereses, sinceramente, que es muy preocupante, ¿no? Señor Pinto, nosotros vamos a acatar también, el tiempo nos ha vencido, pero yo quiero que usted me diga algo también puntual. Estamos en el presente año 2007, como declarado como oficialmente año del buen servicio al ciudadano. Reclamamos el buen servicio de los señores empresarios de las combis, reclamamos el buen servicio de los señores taxistas, sean empresas o sean independientes. Pero también la municipalidad presta servicios. Dígame usted, ¿cómo se encuentra? Las arterias de nuestra ciudad están transitables, hay señalizaciones, ahí funcionan los semáforos perfectamente, porque si hablamos de servicios, todos tenemos que prestar el buen servicio. Así es, lo que usted acaba de mencionar es muy cierto. Nosotros estamos coordinando con el área de mantenimiento, ya hemos solucionado el problema de los semáforos, estamos viendo el tema de la señalización y de algunas vías para una acción rápida, pero vuelvo a repetir, hemos solicitado, y esto también por encargo también de nuestra primera autoridad, que el mantenimiento menor pase a transporte para que nosotros tengamos una respuesta inmediata, ¿no? Y que esto no se dé por otra gerencia que de alguna forma no recibe las denuncias o de las situaciones que se están dando en el mantenimiento de la vía. En ese sentido, ya el próximo año estamos ya encaminando a que mantenimiento pase a transportes para que nosotros podamos accionar de inmediato, ¿no? Una acción rápida de poder solucionar los problemas viales que se puedan presentar en la vía pública, ¿no? Y bueno, señor subgerente de Transportes de la Municipalidad, yo le agradezco su presencia aquí una vez más en la agenda regional. Hay mucho por rebanar en este pan del transporte público y por supuesto habrá otras ediciones donde podemos abordar. Yo le agradezco sinceramente su presencia y por supuesto también agradezco la sintonía prestada de nuestros amables televidentes. Nosotros pasamos a despedirnos hasta la oportunidad. Tengan ustedes muy buenas noches, permiso.